Soy Clelia, heroína de Roma forzada en la batalla contra los etruscos. Soy Emilia Claudia, compositora de la Leyopia y una de sus entregadoras. Soy Porcia Lucia, sabia conocedora de los remedios del huerto familiar. Soy Fulvia, generala de un poderoso ejército que se levantó contra Octavio. Soy la mujer de Ignacio Mecenio, una de tantas mujeres romanas asesinadas por sus maridos. Soy Lucrecia, llave de la República, tumba de la Roma monárquica. Soy Postumia, poderosa vestal romana, guardiana del fuego sagrado. Soy Hortensia Gaia, perfecta matrona romana, portadora de Ius Liberorum. Soy Ersilia, mujer que unió al pueblo romano y al sabino en la fundación de Roma. Las grandes de Roma te saludan. Me encanta aparecer así tan teatralmente. Me recuerda a cuando las matronas de Roma le hicimos el escrache al Catón el censor. A fuerza de bloquear la entrada al Senado, le tumbamos la Leyopia. Quería restringir nuestros movimientos y prohibirnos vestir lujosamente. Pero le salió mal la jugada. Soy gran admiradora de aquel levantamiento femenino, Emilia. Solo os faltó ir armadas. Además de cargaros la ley antimujeres, os podíais haber cargado a todos aquellos carcas que la promulgaron. Fulvia, acuérdate de cómo acabaste por meterte generala de tu propio ejército contra Octavio. Lo poco agrada y lo mucho enfada. Tú siempre tan ponderada, Lucrecia. Menos para lo tuyo. Para lo tuyo bien excesiva que fuiste. Que tu eslogan lo dice todo. Lucrecia, una mujer ejemplar, siempre se suicida después de ser violada. Ay, mujeres, dejadlo ya. Ojalá hubiéramos podido hablar por nosotras mismas en nuestro tiempo. Entonces, no habría tantos eslóganes y sí más verdades. Y apuestar, lo podíamos haber contado todo en un teatro de la ciudad de Roma. La obra hubiera durado años. Imposible. Se había muerto de miedo. Nos había llevado al anfiteatro, a los leones. Ni teatro nos hace falta ya. Aunque nadie nos pueda escuchar, aquí en el limbo nos podemos contar nuestras propias historias, sin mitos y sin miedo. Y eso que a ti el mito, Clelia, te ha tratado bien. Eres una heroína de Roma. Hasta estatua ecuestre te hicieron. A cambio de casarme con el rey etrusco. ¿Os suena el malvado Porsena? Ese que dicen las fuentes que, alucinado por mi valor, me trató como una reina. Ya os podéis imaginar que es todo propaganda. Solo se te ocurre a ti ofrecerte a cambio de las 100 vírgenes que los romanos habían dado a Porsena por tener la fiesta en paz. No lo hice por Roma, lo hice por ellas, por todas mis compañeras. Bravo, bravo. Entonces lo de Clelia está bien y lo mío mal. Que yo me suicidé por mi familia, para liberarles del deshonor de que Sexta Tarquina me violara. Lucre Cari, que no te juzgamos. Pero es que después de ti, todas tuvimos que cargar con tu mito. Ya se encargó Tito Livio de dejarlo claro. Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Aberrante. ¿No crees que era para haberle dado 4 hierbas y que se muera de una buena diarrea? Ahora ya, no importa, porque ya está muerto.
Pero Lucrecia no es la responsable de su propio mito. La utilizaron como símbolo para acabar con la monarquía, porque su violador era hijo de un rey. Les queda la historia a lo demás. Mítica. ¿Con lo que les gusta eso? Es que lo del pan y el circo lo lleváis grabado a fuego los romanos. Yo, como romana de adopción, soy más discreta. Romana de adopción es un buen eufemismo, Ercilia. Tú eres romana de violación. Hemos dicho que íbamos a hablar claro, ¿no? Sí, Ercilia, a nadie se le escapa ya que el mito fundacional de Roma se basó en la violación masiva de mujeres sabinas, entre las que te encontrabas tú. Uy, se ve que en cada régimen tiene que haber alguna violación. Lo que no me explico es por qué cuando vuestros padres y abuelos sabinos se pusieron delante de los romanos, vosotras vais y os ponéis en medio de ambos. ¿Qué hubieras hecho tú? Eran los padres de nuestros hijos contra nuestros hermanos y abuelos. Mujer, abuelos y hermanos, hay que hay. Pero marido sobra, te lo digo yo. Me casaron a los 7 años y desde entonces me divorciaron y volvieron a casarme hasta 4 veces. Las matronas romanas, la moneda de cambio. Lo siento por ti, Hortensia. Ercilia, mejor hubierais hecho las mujeres sabinas dejarles que se mataran entre ellos. Fin del problema. Desde que no tenéis que mostraros recatadas y discretas, estáis desatadas. ¿Qué van a decir de vosotras las diosas? Ha sido muchos años de obediencia, de oficio a mujeres, muchos deberes por muy pocos derechos, no para todas costumbres. A mí no me mires, que ser vestal no era comparable a ser sacerdote. Vamos, ni parecido. ¿Quieres decir que las vestales como tú, las mujeres más poderosas de Roma, guardianas del fuego sagrado, no tenían derechos, postumía? Teníamos, claro. Si nos comparas contigo, con Hortensia Gaya, moneda de cambio, en matrimonios de conveniencia, pero no os engañéis. Las vestales siempre estábamos bajo sospecha, como teníamos que ser virtuosas y vírgenes. Siempre había motivos para dudar de vosotras, no me digas más. A mí me juzgaron, y todo por tener, cito textualmente, risa pronta y charla libre con los hombres, por vestirme a la moda, por poco y me entierran viva. Eso me lo conozco bien. Mi vida acabó por algo todavía más tonto si cabe. Mi marido me asesinó por supuestamente beber vino de una tinaja. Ya estamos con el tema del vino. Ellos todo y nosotras nada. Solo espero que el peso de la ley cayera sobre él. ¿La ley? Tú que tuviste que luchar contra una ley de represión femenina, Emilia Claudia, deberías saber que la ley no ampara a las mujeres. La ley perdonó a mi marido porque, según la sentencia, si bebí vino de la tinaja es que también era adúltera. Por Diana, completamente lógico. De haber podido, yo misma me hubiera encargado de cortarle la cabeza a tu marido. Fulvia, tú siempre con la violencia por delante. En el caso de la esposa de Ignacio Mecenio es más que justificable. Una cosa, ¿por qué seguimos llamándote la esposa de Ignacio Mecenio? Mi nombre no pasó a la historia. En la sentencia que exculpaba a mi marido de mi asesinato, solo aparecía el suyo. No me digas. Basta ya de mujeres sin nombre. Vamos a darte uno bueno, uno con fuerza. Circe, Farsalia, Medea. Con fuerza y con antecedentes. Esos son nombres de reconocidas brujas. Lo digo desde el cariño, ¿eh?
no ha habido mujer poderosa o incómoda para el sistema que no haya sido tildada de bruja. Por Diana, que eso es así. Pues de una bruja a otra bruja. Me cojo el nombre de Medea por el tema de la venganza. Medea. Por Medea. Medea mató a sus propios hijos. Y eso tampoco está bien, ¿no? Medea no es real, Ercilia. Es otro mito para calumniarnos. Yo ya me vengué de mi marido. Yo y otras 19 como yo. Desde que nos hicimos dueñas del huerto, nos empoderamos de todo tipo de plantas. Hartas de nuestros maridos, pues les dimos unas infusiones. Algunos eran políticos importantes. ¡Qué estilazo! Solo me molestó que en la sentencia dijeran textualmente que este envenenamiento se debió más a mujeres que no estaban en sus cabales que de criminales. No iba a Roma a reconocer que las mujeres tenemos capacidad de asociarnos e iniciativa. Y que podemos ser mucho peores que ellos. Que me lo digan a mí. Ay, estas reuniones en las que despellejamos a todo el mundo me encantan. Lo llaman justicia poética. Es bonito, pero de ahí a que sepa justicia... A mí me sabe muy poco a justicia. Yo levanté un ejército contra Octavio para hacer justicia. Lo hice para vengar a mi hija. Bueno, o para vengarme a mí misma, tampoco voy a poner excusas ahora. Sentí el gladio en mi cinturón. Fui dueña de mi destino. La guerra. Algo vetado para nosotras. La guerra. La guerra es lo que habríamos necesitado. En una guerra nadie gana. Las primeras perdedoras somos siempre nosotras. Queridas, romantizar lo que se pudo hacer no sirve de nada. Somos mujeres romanas. El romanticismo no va con nosotras. Y queda mucho para que cambiar la historia, que quedamos conformes, ¿verdad, Medea? Por Diana que sí. A mí no se me haría justicia ni en 10 vidas. Por cierto, Medea, me quedo con la duda si bebiste o no el vino de Creutina. ¿Acaso cambiaría en algo el hecho de que su marido la asesinara y que después el tribunal la acusara de adúltera? Yo solo espero que bebieras. Y mucho. Es lo único que te llevarías por delante. Tienes razón, Emilia Claudia. Medea, no respondas. No tienes que justificar nada. Te lo digo yo, que perdí mi vida justificando lo injustificable. Pandora vuelva y abra todas las cajas que tienen nuestro nombre. Yo me conformaría que cambiará y cómo nos ve la historia. La importancia de parir y crear de los hijos, de cuidar de hogar y de familia. Reconocer los cuidados, al igual que se reconoce el poder, la política o la guerra, es lo más transgresor que he oído en mi vida. ¿Qué razón tienes, Hortensia? La base de Roma seríamos las mujeres. ¿Acaso es mentira? Hasta Octavio tuvo una madre, la señora Acia. Si no fuera por ella, no hubiera llegado a ser el emperador Augusto.
Eso lo sabe cualquiera. ¿Y quién va a hacer que la historia mire más allá de sus fuentes o del relato de sus vencedores? Quizá el tiempo lo consiga. Yo prefiero no esperar al tiempo. A mí me gusta más actuar, mancharme las manos, ya sabéis. El problema es que nosotras ya no tenemos manos que mancharnos, ni posibilidad de actuar, Lucia. Nosotras ya no, Ostumia, pero otras y otros sí. Están en deuda con nosotras. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde tan especial con nosotras, con las actrices y bueno, con las que estamos hoy aquí. Bienvenidos a esta presentación del libro Soror, Mujeres en Roma, que tenemos la suerte de tener hoy en Cascante, en la 17ª Semana Romana de Cascante, a Patricia González Gutiérrez, me traigo la chuleta por si acaso, que seguro que algunas personas de las que hay en la sala la conocen por la serie en la que El corazón del imperio de Movistar Plus. Bueno, Patricia González Gutiérrez viene a presentarnos hoy Soror, Mujeres en Roma, un libro de divulgación sobre las mujeres. Ella es doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Historia Antigua y tiene también un máster de Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Y su tesis doctoral tiene el título de El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana. Como investigadora tiene muchísimos trabajos en revistas científicas, ha participado en congresos, seminarios, pero hoy viene aquí en su faceta más divulgadora para presentarnos este libro. Como he dicho, una de sus importantes facetas como divulgadora es haber sido asesora y sale en la propia serie del Corazón del Imperio de Movistar Plus. Además, ella es una persona muy activa en Twitter y cuenta cosas interesantísimas. Os recomiendo a todas y a todos los que estáis hoy aquí que la sigáis por Twitter. Tiene unos hilos fantásticos, muy recomendables. Y bueno, y sobre todo hoy lo que venimos a hablar aquí es de este fantástico libro, que como digo es un estudio muy serio, pero escrito de una forma, es un ensayo, es un libro entretenido, de una lectura ágil,
divertido, lleno de anécdotas, historias que nos acercan de una manera muy transversal a las mujeres romanas. Y las mujeres, porque habla de mujeres en plural y en general, ¿no? Y bueno, como es ella la que tiene que hablar, le paso la palabra. Quien tiene el gladio empieza. Es verdad, Sí, tú tienes el esa soy gladio. yo. Así que bueno, Patricia, cuando quieras. Vale, os voy a soltar una mini turra para los que no hayáis leído el libro todavía, pero juro que voy a ser breve y concisa. ¿Pasas la siguiente diapositiva? Bueno, la primera cuestión es ¿por qué escribir un libro? Es como, pues porque te sale de las narices. Sí y no. También desde aquí animo a que, si os gusta escribir, todos podéis escribir porque os sale de las narices, que es algo muy bueno. Pero aparte porque también tenemos que deconstruir ciertas cosas. Porque cada vez que nos hablan de historia, parece que esta es la única historia que hay. Alguien tendrá, es que claro, los grandes generales y la... No, a ver, aparte de que también ha habido mujeres, es que en general en todos los ámbitos tiende a borrarse a las mujeres. No solo es que en las fuentes nos aparezcan menos, es que incluso las que nos aparecen las eliminamos. Os he puesto unos ejemplos muy significativos, por ejemplo el de un libro de texto en que se pone la sociedad romana y sale un total de 0 unidades de mujeres. Que, joder, que las había, os lo juro. O cuestiones que incluso llegarían a que nos parecieran lo típico de inclusión forzada, que aparecieran un ambiente de trabajo en que solo aparecen hombres, pero sabemos que había mujeres trabajando en todos los ámbitos, menos en los que estaban completamente prohibidas, que eran muy poquitas, estaban ahí. Y ahora, sin embargo, si sale una serie en que hay médicas, herreras o no sé, cualquier tipo de mujer en un oficio, nos parecería raro, nos chocaría, porque al final las imágenes nos crean un pasado. El pasado se construye. Si pasas la siguiente. Y aquí entra ¿qué es la historia de género? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Es lo mismo que historia de las mujeres? No. Pero sí incluye una recuperación de esta memoria. Os he puesto como curiosidad, Alice Clark fue de las pioneras en hacer historia de género y nunca estuvo en la academia. Pero lo que sí tenía es interés. Porque al final, para ver, tenemos que aprender a mirar. Hay un experimento muy chulo, buscadlo en realidad os lo voy a reventar y ya no vais a poder verlo nunca más, pero aquí hemos venido a jugar. Que es un vídeo en que te piden que cuentes los pases que se dan en un equipo de baloncesto. En medio del vídeo sale la mascota del equipo, que es un mono bailongo gigante, bailando en medio del vídeo, pasando varias veces. Al final del vídeo te preguntan si lo has visto. Tú dices, es imposible no haber visto un señor vestido de mono de peluche gigante. Pues no lo ves. ¿Por qué? Porque estás preocupado en otras cosas y tu cerebro elimina. Pues esto nos pasa con las mujeres, pero también con los niños, con un montón de cosas. Y Alice Clark lo vio e hizo un libro. Lo vio porque era empresaria. Por cierto, zapatos Clarks son los de esta mujer. Seguimos ahí. Sí, el logo es la firma. Entonces nos han enseñado solo a ver una parte de la historia. Esas mujeres que son madres, que son esposas, que están ahí un poco de decorado, que no hacen nada, que solo están en ciertos momentos, pues eso, las violaciones que marcan todos los cambios históricos de Roma, que se inicia con la violación de Rea Silvia, que sigue con la de las Sabinas, que sigue con la de Lucrecia, que sigue con la de Virginia. Pero también había otras cosas. Había gladiadoras, había mujeres que se pasaban la moral por el forro. Y eso tenemos que aprender a verlo y solo podemos aprender a verlo si nos ayudan a verlo. Pasa el siguiente. Y aquí viene también el qué es una mujer. Porque parece una pregunta sencilla, pero no lo es. Cómo los romanos construían la idea de mujer nos ayuda también a nosotros a comprender esa idea. Y además, cómo construyen la norma y cómo se construyen las transgresiones. Porque que exista una norma, que las fuentes nos digan que las mujeres tienen que ser de una forma, no quiere decir que no hubiera otras cosas, pero 1000 cosas más. Es decir, las mujeres tienen que ser buenas madres, vale, pues tenemos nuestras señoras lesbianas que se querían muchísimo. Las mujeres son todas unas histéricas, y de hecho el término histeria viene de que pensaban que el útero literalmente era un ser semivivo
que cuando se enfadaba porque no había suficientes relaciones, maternidad, etcétera, etcétera, iba mordisqueando cosas aleatoriamente. De hecho, ahí tenéis unos esbotos de úteros que son como pececillos. Entonces es eso, nos ayuda. Pasa a la siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante comprender esta idea? Pues porque en realidad la historia no es un florero. La historia nos tiene que ayudar a comprendernos a nosotros mismos. A través de ver cómo hay ciertas cosas que no son naturales o a través de ver qué hemos heredado y qué no. La cita clásica del esperpento, de los espejos deformantes en los que nos miramos. El caso de Medea que han comentado. Medea es un mito que se transforma. Medea al principio no había matado a sus hijos. En la tragedia tienen que hacer algo muy dramático y hacen que mate a sus hijos. El delito no es matar a sus hijos, es matar a los hijos de Jasón. Los padres romanos tenían la completa libertad de matar a sus hijos cuando quisieran. Luego no es tan así, que conocemos algún caso en que casi lo linchan en medio del foro. Pero tenían ese derecho. El derecho que no tenía Medea era matar a los hijos de otro. Que matar a los suyos, si hubieran sido fuera del matrimonio, ahí ya no es tan grave. Como hemos resignificado continuamente ese personaje es muy interesante. La siguiente. Así que tenemos que aprender a mirar. Tenemos que diferenciar lo que nos cuentan las fuentes y aún así aprender a mirarlas de nuevo a lo que nos dice el resto de la información. Que aquí los epigrafistas y los arqueólogos, pero no se lo digáis que luego se lo creen, han tenido mucho que ver. El mostrarnos la otra cara, el bajar al barro y ver otras cosas. Ver cómo las fuentes nos cuentan una historia de hombres en que... Pero la arqueología nos muestra, pues, las tres son de Mérida. Lutatia Lupata, que era una alumna. Los alumnos son, como los padres tenían derecho a matar a sus hijos, podían dejarlos abandonados al nacer. Si tú te encontrabas un niño, era como encontrarse un perrete. Podías decidir si lo criabas como esclavo o como libre. Y ella fue criada como libre. Eso es la palabra alumno, lo que significa originalmente. O la tabernera, que se supone que es bastante infamante como trabajo, pero ella estaba muy orgullosa y se lo pone en la lápida. Tenemos incluso lápidas de prostitutas que están muy orgullosas de serlo y dicen, no, mira, perdona, yo me he ganado el pan con el sudor de mi frente y yo no he estafado a nadie. Que se avergüencen otros. O, por ejemplo, una médica en Roma, una médica que aún así en un artículo salió diciendo, bueno, sería una comadrona porque como hay un bebé representado en la lápida, pues sería otra cosa. La siguiente. Y aún así en las fuentes también nos encontramos estas mujeres. Tenemos, además, las mujeres que no siempre tienen que ser buenas. Octaquilia la Terense era una prestamista que se lió con un tipo y decidió estafarle y la conocemos por un juicio. Tenemos a las copistas de Orígenes. Muchas veces los libros los copiaban mujeres. Cuando hemos ido a una, no sé, en un museo, ya hemos visto un códice, ya hemos pensado que lo ha hecho una mujer. ¿Cuántas veces hemos ido a un museo y hemos pensado que el objeto que está delante lo ha hecho una mujer o lo ha usado una mujer? Tendemos a dar por supuesto que lo hacen y lo utilizan los hombres. Emilia Hilaria, que era médica, es una médica muy rara, dice Ausonio. Bueno, como que siempre se vistió de muchacho y además nunca se casó. Era como un poco rara mi tía. Pero bueno, era muy maja, ¿eh? Dijo, no, yo me voy a dedicar a la medicina, a mí dejadme en paz. Ella fue médica de clase alta y además muy reconocida. Caenis era la amante de Vespasiano. Y había sido la mujer que había intervenido llevando las cartas y escribiendo las cartas que descubrió la traición de Sejano. Siempre damos por supuesto que tenía muchos negocios y mucho poder porque era la amante de Vespasiano. Luego su mujer, aunque no pudieron casarse legalmente, pero era ya importante antes de Vespasiano. Tendríamos que plantearnos si Vespasiano llegó a emperador por Caenis y no al revés, y es algo que nunca pensamos. Y Plinio, luego en el conversatorio hablamos de Plinio, pero Plinio era un tipo muy majo y escribió un libro muy gordo. Le colaron algunas cosas, tiene historias un poco raras. Pensaba que el mejor remedio para las migrañas era atarse un sujetador a la cabeza y contra la regla llevar un salmonete. Era el señor gobernador de la flota de Miseno, por eso murió en el Vesubio organizando una partida de rescate, no por científico loco, pero bueno, tenía sus cosas. Algunas aún más raras, pero ya en privado y con 2 cañas, que ahora todavía conservo el... Y él habla de pintura
pintura, los pigmentos, los pintores, y tiene un párrafo en que dice, y hay muchas pintoras. Y habla de Timarete, habla de Irene. Dice, y hay una Yaya de Cícico que vaya, pintaba mejor, más rápido y le pagaban más que a sus compañeros. Pero ahora vamos a las galerías de arte y solo vemos las obras de sus compañeros que tenían mucho menos talento. 2000 años después, las Guerrilla Girls tuvieron que decir lo mismo. Plinio ya tuvo ese chispazo, no podemos pensar que esto viene simplemente de que, bueno, se las ha ignorado. Así que tenemos que aprender a mirar de nuevo, porque al final somos como niños cuando nos enfrentamos a la historia. Nos han contado un cuento y tenemos que aprender a deconstruirlo. Y ya pasa. Y aquí queda ¿qué le pedimos a la divulgación? Cuando nos enfrentamos, cuando compramos un ensayo de historia, ¿qué esperamos encontrar? ¿Qué queremos que nos cuenten? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le exigimos a las personas que están escribiendo? Y supongo que sobre esto hablaremos un poco. Tenéis que tener cuidado porque me han dado un gladio, así que yo con Fulvia a tope. No podemos hacer preguntas cosas impertinentes, porque claro, tiene el gladio, tiene el poder. Así que ya terminar. La siguiente, creo que esta es la última, no sé si volver al principio o algo, pero bueno, puedo dejar aquí. Sí. Me repatean muchísimo, he puesto dos organizaciones de biblioteca que me matan completamente. Bueno, sobre todo lo de los libros al revés. Sí. Puede ser decorativo, pero... Es como lo de comprar libros por metros. Ah, también, sí, es verdad, existe. Sí, tal cual. Es como ¿para qué? Pero bueno, lo puedes escribir en el lomo el título o algo. Así que... Bueno, pues nosotras teníamos preguntas después de leer tu libro. No os van a dejar iros. Y de escucharte, porque bueno, las dos tuvimos la suerte de escucharte en Zaragoza. Somos un poco grupis. Sí, somos un poco grupis. De hecho, después de oír a Patricia en Zaragoza, dijimos, esta chica tiene que venir, sí o sí. Porque nos gustó mucho lo que hablaste y sobre todo porque nos diste esa otra visión. A mí, de hecho, me ayudó hasta escribir la historia que acabáis de ver. O lo sufristeis y decidisteis que el resto también tenían que sufrirlo, ¿no? Sí, vamos a compartir lo bueno el lo mejor. Nos ha salvado la lluvia. Bueno, yo lo primero cuando cogí el libro y lo abrí, vi el prólogo y claro, me encuentro Marga Sánchez Romero, que es amiga de la Semana Romana, que estuvo en este mismo escenario hace unas semanas, y mi primera pregunta fue, ¿por qué Marga, que es catedrática de prehistoria, hace el prólogo de un libro sobre mujeres romanas? Marga también nos lo preguntó, que conste. Pero mi idea era que, más que nos uniera la romanidad, nos unieran la deconstrucción de ciertas ideas. Y Marga está llevando un proyecto en Granada, que es Passwoman, que busca precisamente el cambiar el imaginario colectivo a través de las imágenes. Y se está haciendo mucho por... Uy, una mosca. Crear imágenes nuevas para que podamos pensar el pasado de forma diferente. Porque parece que no, pero cuando no nos vemos, no nos identificamos con el pasado. Y de hecho ha creado algo muy perverso, que es que cuando se habla de esta historia tradicional, de generales, todos, todas, todo el mundo, cualquier tipo de género, se siente identificado con Augusto, con la historia de César. Ahora, ¿cuántas historias de mujeres, personas LGTBI y tal? Y no, eso es como que solo tú puedes sentirte identificada. Y eso es algo muy perverso que se crea a través de esta invisibilización, y por eso nos escribió el prólogo. Es que me resultó, dije, uy, ¿por qué Marga? Sí, de hecho, Marga dice, llegado a este punto igual os estáis pensando que os habéis equivocado de libro, es como, pero no, tiene mucho que ver. Bueno, sí, tiene totalmente su sentido. Sí. ¿Y quién? Bueno, hemos hablado de Marga, que ha estado aquí, y tú, pero ¿quién está haciendo esa mirada ahora mismo? Es decir, ¿podemos considerar que Soror Mujeres en Roma es un libro súper innovador, es algo que hacía falta decir, o ahora mismo ya si buscamos podemos encontrar este tipo de fuentes? Sí y no. Es decir, ¿qué voy a decir? Sí, es súper innovador, no sé, lo he escrito yo, compradlo todo el mundo. Pero esto es un trabajo colectivo, la historia siempre es un trabajo colectivo. Y realmente en la academia llevamos haciendo historia de las mujeres, historia de género desde hace 50 años. 50 años, que tampoco... Tampoco es mucho. No. De hecho, al principio de los 70 hubo un congreso en Francia y ¿tienen las mujeres historia? Que es como, sí, Mari Carmen, sí, tenemos historia, gracias.
a finales de los 70, ya casi en los 80, hay otro que es cómo hacer la historia de las mujeres. Pues hay mucha gente que trabaja en otras cosas, pero también se mete en estos fregados. Por ejemplo, María Gracia, que sale también en la serie, trabaja en Gladiadores, pero se mete en estos fregados porque es importante hacerlo. No todo mujeres, de hecho. Ya, esa era mi siguiente pregunta. Sí, y de hecho en mi departamento, por ejemplo, Domingo Plácido empezó a hacer cosas de historia de género y fue hace, 30 años cuando aquí estaba llegando. Pero sí, esto es un trabajo colectivo. El problema es que el trabajo colectivo que se está haciendo en la academia permea muy poco hacia abajo. Entonces hace falta que dejemos de estar en una especie de burbuja pequeñita en que decimos, claro, hombre, si esto se está trabajando muchísimo, hay cosas súper innovadoras, hacemos congresos todos los años. Ya, ¿a quién va al congreso? Ya. Entonces hace falta que haya más divulgación y que llegue más a la gente, porque claro, el tocho de 650 páginas que viene de un congreso, que son artículos concretos, pues nos los compramos nosotros y la gente que es muy sacrificada. Que la hay, ¿eh? Hay gente ahí muy a tope y se compran esa clase de libros, pero... Entonces, hace falta. Y ahí también decir que la editorial la ha puesto fuerte, pues una editorial que nació como historia militar y dijo en un momento dado, bueno, estamos haciendo historia militar de otro modo, que también es cierto que la historia clásica se está haciendo de otro modo, pero vamos a dar un paso más allá. Y, por ejemplo, tienen un número sobre Paleolítico en que sale un hombre cargando un bebé. O sea, ya no cuestiones de cuántas veces habéis visto a las mujeres pintando en los museos, que ya hay más. ¿Cuántas veces habéis visto en los museos la representación de un hombre cargando un bebé? Que parece que queman. No hay. Y es como, no sé, tienen manitas, se puede coger las cosas. Entonces, esto es colectivo y o lo hacemos todos, o lo hacemos en los museos, en la divulgación, en la academia, o no vale para nada. Así que habrá que poner el granito de arena. Así que sí y no. No sé si es una respuesta válida. No, sí, es que sí, ¿por qué no? De hecho, la respuesta es esta. Sí. La respuesta es poder coger un ensayo de divulgación como este y comértelo por cómo está escrito, que esa es una pregunta que también tengo para ti. No sé si la hago ya o mejor haz tú la tuya. No, tira. Porque claro, yo soy la compañera de Marta, pero yo no soy arqueóloga, ni historiadora, ni nada. Yo trabajo con Marta y he aprendido mucho de Marta. Pero yo, cuando Marta me da los artículos, pues hombre, también hay que mascarlos, los artículos. Sin embargo, esto se lee como quien bebe agua. Y quería preguntarte, ¿tú escribes así o has aprendido a escribir así la historia? Porque esto es una delicia de leer, es bonito, es divertido. Claro, no es un tocho. Ya, a ver, está enfocado a la divulgación. También digo, el primer libro que tengo, que es la tesis, igual es un pelín más denso, así a grandes rasgos, porque es más académico. Pero sí que es cierto que también me ayudó, es decir, a escribir, uno aprende escribiendo. Pero a pillar un poco el tono también me ayudó mucho la serie porque fue un baño de realidad. Yo decía, me dijeron en un momento de la pregunta de, bueno, ¿y por qué Fulvia no es conocida? Y yo, ¿cómo que no? A Fulvia la conoce todo el mundo. Julio César y Fulvia. Entonces, y yo, ¿cómo que no? Que sí, dijeron que no. Y al final, después de 5 minutos, que sí, que no, dijo el director, bueno, que levante la mano en la sala, que estaban pues allí, pues maquillaje, tal, no sé qué. ¿Quién conocía a Fulvia antes de la serie? El silencio, las rodadoras del oeste. Los espantazorros que decimos aquí. Yo no conocía a Fulvia. Y soy licenciada en Historia. Y no ya, entonces como, bueno, vamos a empezar de cero. Por eso él también está organizado de forma temática, es decir, vamos a ver cómo se construye la experiencia de ser mujer en todos los ámbitos. Entonces sí que dije, igual estamos fallando en algo. Porque no sé, hay personajazos estos que... Sí, que se merecen ser conocidos. Claro. También tuvimos que evolucionar todos ahí. Porque la serie en un principio empezaba con Cicerón hablando. Fue una serie sobre romanas, no va a empezar con el tío más petardo de la historia de la humanidad hablando en el Senado. Me niego. O sea, no, esto no va a pasar. Pero bueno, ahí un poco... También hay que ver que
parte de construir la historia tiene que ser que sea legible. Es que hay veces que nos enfrascamos en un lenguaje y un soltar datos. Eso pasó con la primera vez que se intentó hacer historia social, la Escuela de los Anales. Dijeron, ¿cómo superar la subjetividad del relato? Pues cogemos todos los datos en bruto y os los soltamos en tablas. Y apañaos. Y apañados, y nunca mejor dicho. Esto no funciona así. Claro. No es apañante. Entonces tenemos que empezar a concebir la historia de otra forma, que la historia se puede contar en un lenguaje más coloquial, de una forma más normal, porque, joder, al final nos gusta más la historia que nos tomamos unas cañas y contamos la burra del siglo que estar en un congreso leyendo algo súper técnico. Pues vamos a hacerlo así. No sé, digo yo, tiene sentido, ¿no? No, Se me totalmente, ocurre. totalmente. Claro que sí. Acercarlo así ya está claro. Sí, bueno, de hecho es que se puede hacer algo muy bueno como esto sin perder toda la parte, todo el aparato crítico, ¿no? Este que nos gusta tanto en los congresos, porque es algo, pero que sea fácil de leer y se agradece muchísimo, incluso a los que o las que estamos acostumbradas a leer los artículos estos que la pobre. Claro, pero los artículos los sufrimos. Claro, esos los sufrimos, estos los Yo ya les he cogido las cosas hay que también. leerlas. Ya tengo síndrome de Estocolmo. Estos los disfrutamos, ¿no? Realmente, ¿qué era para los romanos las mujeres, las romanas? ¿Qué era? Porque Pues, creo que es una buena... Claro, el concepto de romana es que es un romano mal hecho, literalmente. Es decir, papá pone una semillita en mamá, literalmente, la mujer ni pincha ni corta, de hecho los hijos no son parientes directos de sus madres, y si la mujer cuece bien el producto, sale un hombre, si lo cuece mal, pues te sale chuchurrío. Y por eso son más débiles, más tontas, con los genitales metidos para adentro, y así son. Y como no conseguían explicarlo del todo, pues había el factor útero haciendo de las suyas. Pues los romanos no pensaban que había dos tipos de personas. Pensaban que las mujeres solo eran un hombre mal hecho. Por eso, de hecho, hay muchas historias de mujeres que se convierten en hombres. Porque eso es ascender y puede pasar porque si te acabas de cocer por algún milagro divino, pues de repente te sale colita y te vas al ejército y no pasa nada. Porque entra dentro de su concepto. Luego están todas las transgresiones del mundo, claro. Es decir, porque eso no te lo traes, lo de que estás mal hecha, eres más débil, eres más tonta, es como por aquí. Móntate y pedalea. Pues eso, ya está Fulvia siendo una mafiosa. Hola, Fulvia. Ahí la tienes, que te ha entregado el gladio para que luches. A muerte. Bueno, una de las cosas súper interesantes del libro, así como hemos visto, ¿no?, en escena diferentes mujeres, muchas de ellas conocidas, ahora ya conocemos a Fulvia, Lucrecia y demás, una de las cosas súper interesantes del libro es que tú no te ciñes en esas mujeres, ¿no?, sino que es como un recorrido por las mujeres, desde las esclavas, todos los estratos, y eso es algo que me parece súper interesante precisamente del libro, ¿no? Que, pues eso, cuéntanos un poco cómo lo has concebido. Sí, además, algo que me propuse es rescatar nombres. La epigrafía, igual que la arqueología, es algo muy arduo que requiere que te lo cuenten, porque si no... De hecho, ahí hubo un choque en la serie. El director me dijo, mándame epitafios de niños. Y yo hice lo que toda buena historiadora y le mandé los epitafios literalmente. Es decir, Publio Gallo, ANN, palito, 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 STTL, así 14. Me olvidé en plan, ¿qué mierda es esto? Y yo, los epitafios, me dice, ya, pero yo quería algo, no sé, desarrolladito, con una cosa bonita. Y dije, bueno, sí, igual... Esto hay que explicarlo. Pero la epigrafía, es decir, cómo nos representamos en la muerte, que es cómo queremos decir a las generaciones futuras que fuimos, es algo que nos da muchísima información, pero muchísima. Y luego, por ejemplo, en Egipto también las cuestiones más densas de censos, juicios, etcétera, etcétera. Y me parece súper importante rescatar esos nombres porque son las personas que realmente hicieron la historia y nunca las recordamos y están ahí. Y hay pues esas médicas que se presentaron como médicas, esas prostitutas que se presentaron como prostitutas, o esa herrera que lo decía, y todo el mundo tenía lápidas, porque hasta el esclavo más Warry Page tiene una lápida. ¿Por qué? Porque siempre queremos perdurar. Sí.
queremos que alguien nos recuerde. Y me parece de justicia poética que recuperemos el nombre de la desgraciada que estuvo trabajando en una mina o en una herrería que dijo, pues yo voy a dejar mi lápida, pero esto no va a llegar a nada, y recuperar esos nombres. Porque somos nosotros, es decir, que aquí parece que nos identificamos con Augusto y con César y nunca seremos eso. Nosotros vamos a ser el desgraciado cuya lápida sea el herrero. Pablo, Claudio, ANN, palito, palito. Eso seremos nosotros en el futuro. Y seguro que nos gustaría que alguien nos recordase. De hecho, Safo, en uno de los poemas dice, alguien se acordará de nosotras cuando hayamos muerto. Pues bueno, pues vamos a hacerlo. Si me lo dice Safo, yo ahí a muerte con Safo. Entonces, es un poco de justicia. Claro, yo me imagino que cuando se investiga, pues eso, desde la arqueología, desde la historia, la epigrafía, las fuentes, a mí me interesa mucho esto de las fuentes porque muchas veces las conversaciones acaban con pues que las fuentes dicen tal y cual. Entonces, por supuesto que las fuentes son otra pata de la investigación, pero tú que sabes mucho de esto, ¿cómo nos acercamos a las fuentes? Es que las fuentes hay que cogerlas con pinzas. Además hay dos variantes. Las fuentes dicen, normalmente es lo que tú crees que dicen las fuentes, que no siempre es lo que dicen, porque, por ejemplo, es eso, las fuentes con Caenis, la ponen a ella de... Pero seguimos viendo lo que queremos ver porque por alguna extraña razón leemos lo que queremos leer. Entonces, cuando hemos escrito algo, lo leemos 1000 veces y hay una palabra que está mal, pero somos incapaces de verla porque tú lees lo que quieres leer, pues con la historia lo mismo. Y segundo, que la historia romana es propaganda. Es decir, es como si dentro de 1000 años solo les ha quedado el periódico más radical de la existencia y la propaganda de hamburguesas y alguien cree que con eso se consigue la objetividad. Entonces hay que ver quién está detrás de lo que escriben. A todo. Porque esto de las historias de los emperadores buenos, los emperadores malos, siempre el relato se construye. Siempre lo ejemplifico un poco en coña, un poco en serio, con que, por ejemplo, en Gladiator el bueno es cómodo. Ya, eso me lo contó Marta el otro día, yo me quedé catacroque. Porque, a ver, o sea, vale, explico. Nos dicen, no, claro. Vale, sí. Ubicáis Gladiator, ¿no? Sí, Gladiator, sí. ¿Alguien le vamos a destripar Gladiator o no? No es spoiler si la peli tiene más de 10 años y somos muy mayores, ¿vale? O sea, al tipo le montan como 3 golpes de estado, reprime un total de 5 personas, el otro lleva 10 años exterminando gente, se cabrea mucho porque le hacen lo mismo que ha hecho él unas 250 veces y decide que va a pasar por encima de todo el mundo para matar gente para vengarse. Sí, visto así. Claro. Y el emperador mata la primera vez porque le montan un golpe de estado, al segundo que muere, le montan como 4 y es como, venga, va, no lo hagáis, que habéis sido malos. Al tercer golpe de estado, venga, va, le ejecuto a alguien. Y dices, coño, igual, lo que pasa es que nos construyen un relato en que al tipo nos lo presentan como el bueno. Y nos ponen a Russell Crowe. Claro, nos ponen una música muy épica cada vez que sale a combatir. Sí, también. Y tú dices, los masillas de los gladiadores, yo me alegro de que mueran porque ha sobrevivido el prota. Oye, pues no sé, igual la mujer y los 3 hijos del señor gladiador no se alegran tanto. Entonces nos construyen un relato de héroes y de villanos. Y hay veces que hay que pararse, quitar la música épica, ver quién era el masilla que ha acabado muerto ahí, cómo te construyen al villano, que además siempre suele ser de una forma muy poco heteronormada, son todos como muy degenerados, muy afeminados y muy tal. Es decir, oye, pues igual le podemos dar una vuelta a esto, porque al final los relatos son relatos y se construyen. Así que sí, el tipo como... Bueno, pues hay que volver a ver Gladiador esta noche a ver qué pasa. Ya, a lo mejor de repente cambiamos de opinión. Y lo vi con mi pareja y me dice, ya me estás rompiendo cosas bonitas otra vez, no quiero volver a ver nada contigo. Y yo como... Es verdad, es verdad. Es que deconstruirse es doloroso también, ¿eh? Sí. Puede ser doloroso, sí. Sí, porque hay cosas que se dan por supuestas. De hecho, una de las grandes reacciones ante la historia de género que pasó en su momento y pasó en... O sea, ya por lo menos en la academia hemos superado la etapa de que éramos las locas de los gatos. Pero porque se da por supuesto, y hay grupos que dan por supuesto que tienen derecho a la historia y que el resto no. Y todos tenemos derecho a la historia, y para que sea un derecho a la historia real tiene que ser la historia de todo el mundo. No puede ser la historia de un
Sí. Tengo la sí, está muy contenta conmigo. Pero bueno. Esta la hemos traído a propósito, Sí, ¿verdad? Es la sí. que ponemos siempre a los invitados. Es eso, no podemos. O sea, nuestro derecho a la historia es también que no sea la historia del 1% de la población. Que es que, no, es que lo vuestro es que haces de la anécdota haces categoría. Mira, perdona, que tu historia se basa en 4 personas al año, ¿sabes? O sea, igual la excepción es otra. Es como, no, Julio César ganó la guerra de las Galias. Perdona, y las 800 legiones igual tuvieron algo que ver, que no, es que parece que fue Julio César sola y allí, toma, conquisto a Alesia, yo solo. Pues no, coño, vamos a fijarnos un poco en el resto del 99% del mundo. Sí, realmente es cierto. El relato yo creo que es lo que marca, y yo creo que este libro puede hacer cambiar a cualquier persona que se acerque a él sin ser un profesional de la historia. Bueno, y también, si incluso siéndolo, ¿no? Empezar a ver la historia ya, la de los grandes generales, las de los grandes políticos, las de los grandes hechos, pues es la historia, es una parte muy chiquitita de la historia, ¿no? Y esas mujeres, esos hombres. Y yo creo que la divulgación es algo importantísimo en esto. Yo creo que por eso estamos hoy aquí, ¿no? Que, de hecho, la Semana Romana de Cascante lo que pretende es eso, mostrar lo que hacemos en el trabajo diario de la arqueología y de la investigación, ¿no? Y bueno, muchas veces en la divulgación, sobre todo ahora que se ha puesto súper de moda, yo no sé, o es que de repente me he dado cuenta yo de que existe, no lo sé, pero hay muchísimos libros de divulgación, pero también hay veces que hay un poco de confusión. ¿No te parece que se confunde lo que es la divulgación con otro tipo de libros? Con la novela histórica, por ejemplo. La novela histórica, por ejemplo, es que hay veces que una cosa es divulgar. O sea, ¿no? Me parece a mí. Claro, es que, a ver, hay que tener muy en cuenta qué es cada cosa. Claro. Sí que es cierto que ha habido un boom en cuestiones de historia, porque al final, si hay 3 cosas identitarias en este mundo, son la comida, la sexualidad y la historia. Es decir, el tema de cuando se nos abren las carnes viendo el anuncio de Polonia de pizza de paella, o a los ingleses metiendo la paella en un... o haciéndola con ingredientes que dices, pues no sé, ya échale nocilla si quieres. Ese sentimiento identitario que se da muy fuerte lo tenemos con la historia a un nivel, o sea, incluso la gente que dice que no sabe de historia es como, no, pero Trajano es español. Entonces sí que hay es decir, la historia, cuando de hecho ciertas historias son tan viscerales, las reacciones, por eso. Porque incluso si no lo sabemos, incluso si creemos que no sabemos nada de historia, es algo muy identitario. Lo que pasa con la novela histórica, yo siempre he dicho que si en algún momento me da por escribir novela histórica, que no sé, igual me hacía más rica que haciendo ensayo, pero bueno. Puede ser. Voy a meter tiranosaurios en el foro. Que voy a empezar diciendo, sí, la historia de Agripina pues acariciaba su Archaeopteryx mientras pensaba en cómo matar a Claudio, para que no se confunda. Entonces quizás hay que empezar de cero y empezar a explicar qué es la historia, porque es como el de qué es una mujer para los romanos. Parece súper fácil, pero no. Y de hecho, si lo pensamos y nos preguntan qué es la historia, igual nos quedamos diciendo, bueno, vale, no sé, las cosas que pasaron, pero Entonces, yo creo que por eso es bueno que de repente haya tanto boom de divulgación y de una divulgación partiendo un poco de base, que luego están todos los problemas también de libros de historia que se publican como churros de... Nunca os fiéis del autor que tiene... Un año se escribe un libro sobre romanos, al siguiente sobre Napoleón, al siguiente sobre la Segunda Guerra Mundial, al siguiente sobre vino en la prehistoria porque no damos. O sea, yo trabajo en mujeres romanas y se me escapan 1200 cosas. Con lo cual, va a ser un poco un refrito. Va a ser coger la Wikipedia, 3 libros, refundir, que igual no está mal como iniciación, pero sí, ojito, que ahora hay que se lleva cogerlo... mucho, ¿no? Los libros que te dan como pildoritas, que se sobreentiende que luego tú ya coges y lo miras o... Lo que pasa es que, no. claro, si haces un libro al año de cuestiones muy diferentes, tienes una gran posibilidad de que te la cuelen y acabes metiendo mitos históricos y perpetuando mitos históricos y acabes diciendo, yo qué sé, que Colón sabía que era la Tierra redonda y los reyes católicos pensaban que era plana. ¿Por qué? Porque coges un poco al... Entonces necesitamos este tipo de divulgación un poco más especializada de, no sé,
O sea, yo conozco mis límites, no me veréis haciendo cosas de brujas o de otro tipo de romanos o de cosas así, pero no me veréis haciendo un libro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, es que, o sea, es que al final hay una investigación que que es complicado, larga. claro. Sí. Que al final, luego esto tiene muchísimo trabajo detrás porque... Y más una persona como yo que tiene la memoria aproximadamente de Dory, de 2 segundos y medio, entonces es terrible. Sí, de hecho, en el libro no solo podemos leer el libro, que como digo es ágil de leer, divertido, sino que hay una gran cantidad de imágenes. Sí, es un libro con fotos. Sí, es un libro con fotos. Pero además es que tiene una edición preciosa. Sí, porque es que es un libro que está muy bien editado. Yo hice un trato con la editorial, que es que yo le conseguía casi todas las fotos gratis de mi archivo personal y ellos me dejaban meter fotos a color. Y hay una foto de un perrete. Sí, de hecho, hay fotos aquí en a color. el centro, sí. Sí, pero quiero decir que es y de un dado de rol. Es para adivinación, pero bueno. Bueno. Sí, también hablas de adivinos y brujas. No sé si... Bueno, yo tampoco quiero que nos alarguemos mucho más, pero claro, aquí hemos venido a conocer a Patricia. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Has venido aquí a hablar de tu libro. Entonces, yo quiero que nos digas, a ver, ¿es este, sí o no, ¿es este un libro de verano? A ver, yo diría que sí, pero soy una madre orgullosa. Entonces, ¿qué os voy a decir? Porque claro, ahora llega el verano, ¿no? Y entonces nos planteamos, a mí me gusta mucho leer, pero claro, luego llega el verano y dices, a ver, una cosa así como fresquita, una tal cual. ¿Es este un libro de verano, Patricia? Yo diría Confiesa. que sí. También tiene mucho drama, ¿eh? Si queréis novela romántica, porque también tiene cosas un poco durillas. Pero sí, llevároslo a la playa, por favor. Me encanta cuando alguien me viene con el libro destrozado. O sea, pintad en los libros. Y ponedles post-it, y arrugadlos, y dobladle las esquinas, y tiradle café. Hay muchas cosas que subrayar. Yo, de hecho, tengo muchas cosas subrayadas. Y luego lo bueno es que es una lectura lineal, pero tú puedes leer lo que quieras y lo que no. Porque como va, eso es temático, pues hoy me voy a leer Las diosas, o otro día, que es como lo he leído yo. Y tienes eso, una visión completa de algo y no hace falta eso, leerlo de principio a fin. En un momento, y luego se puede Y que no pasa nada tampoco si los libros no se leen de principio a fin. Vamos a desmitificar los libros. Los libros son una herramienta y están para disfrutarlos o aprender o usarlos. Entonces, tampoco pasa nada si alguien dice, pues este tema me trae 0. Pues enhorabuena, bien. No me lo salto. Hoy va, eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, no, o sea, yo no pretendo que todo el mundo se lea todo y le interese todo. No, es imposible, no le puedes caer bien a todo el mundo. Menos yo. La última pregunta que te quiero hacer yo, no sé si Marta te querrá hacer alguna más. Yo de verdad creo que el libro es entretenido, a mí me ha sorprendido, yo he sacado muchísimas cosas de él, pero cuéntanos 3 cosas de este libro, pero métete en harina, cuéntanos 3 pequeñas historias que la gente cuando salga de aquí diga, es que esto me lo tengo que leer, es que me lo tengo que leer. Hay muchas, pero hay muchas. 3 cositas, diga, este personaje, queríamos que nos cuentes lo del útero errante, eso sí. Ay, es muy divertido. Eso sí, eso sí importa. Esa y otras 2. Ya ves que te dejo elegir a mogollón. Yo es que soy muy de dar libertad. Sí, el del útero errante, de hecho, a ver, los médicos decían, pues igual no, igual esto no es una cosa. Esto lo debemos a Platón, que Platón también era un turras. Solo es el banquete, sí, os lo leéis, que es muy divertido. Empieza con una resaca monstruosa y termina con una borrachera. Por favor, recomendadísimo. Pero funcionaba mucho a nivel popular hasta el punto de que, de hecho, Apuleyo, el autor del Asno de Oro, se casa con una señora mayor, cuando este era un jovencito apuesto, bueno, igual no tan jovencito, pero bueno, en comparación sí, y consigue que la señora desherede a los hijos. Entonces los hijos le denuncian y le denuncian diciendo que ha utilizado la magia para hechizar a la mujer. Y Apuleyo se defiende diciendo que no, que lo ha hecho por pura caridad cristiana, bueno, no cristiana, pero por pura caridad pagana, porque a la señora le iba a dar un parraque, porque ya le estaban dando ataques histéricos, porque, claro, llevaba mucho tiempo viuda, entonces el útero se le estaba ahí enfadando y la estaba liando. Y le absolvieron, así que le funcionó. Con lo cual, era un argumento válido para presentar en un juicio. O sea, en vez de descojonarse de él, el juez dijo, claro, tiene usted razón, sí, lógico, señora Apuleyo. Es lógico. Sí. A ver, 2 historias más. Vale, hay una que sí que me parece un poco como la de Plinio con la pintora, con Iaya. Había una prostituta jovencita en una ciudad egipcia, en Hermópolis,
Y esta tenía de cliente a uno de los senadores de la ciudad, señor muy rico y muy poderoso. Entonces, en un ataque de celos y historia y demás, la mata. Y la madre dice, denunciar al señor senador, yo siendo una prostituta vieja, pues fatal de la muerte. Y va y le dice, mira, yo no le puedo denunciar, yo sé que no soy nadie, usted es un senador de la ciudad, esto no va a funcionar bien, pero yo me voy a morir de hambre. Mi hija era la que me mantenía, yo ya no puedo trabajar. Dice, por lo menos dime una indemnización. Y el otro la manda a esparragar. Porque, ¿por qué? Si él tenía derecho a hacer lo que hacía. Entonces la mujer se decide a denunciar. Porque yo qué sé, pues entre morirse de hambre y denunciar, pues ya la liamos. Sí. Y el juez le da la razón. El juez dice, no solo le da la razón porque el otro ha cometido un homicidio, sino que además le dice, es que además eres una puñetera vergüenza para esta ciudad porque te crees con derechos sobre las personas más vulnerables. Y le condenó a pagarle un 10% de sus bienes a la madre de la prostituta jovencita, la prostituta vieja. Entonces, le salió bien la jugada, pero porque el juez dijo, es que no, es que basta. Esto de que tú seas el hombre rico y tal, y por eso te creas con derecho a hacer lo que te salga del higo. Me parece precioso, porque nos indica que hay chispazos, que haya una moral dominante no quiere decir que esa moral esté siempre ahí. Y la otra es también un poco de justicia poética, ya que hemos tenido aquí a Fulvia, a Postumia y tal, es Livia. Aquí sí puedo decirlo, porque es que cuando estoy en los institutos digo, porque en Yo Claudio, y digo, no, esto no va a funcionar, gracias. Sí, yo creo que generacionalmente Yo Claudio sí, ¿no? Claro, sí. Yo Claudio marcó una visión de Livia que ha perdurado, de hecho ha perdurado a gente que no ha visto Yo Claudio. Es decir, las generaciones jóvenes que no han visto Yo Claudio siguen con esa imagen, que es Livia, la fría, asesina, despiadada, que se carga a todo el mundo para que Tiberio llegue al poder. Y entonces la vemos pues como... La podemos hasta admirar, que dices, pues no sé, igual, está bien. Pero claro, cuando nos la imaginamos un poco más joven y vemos que antes de llegar a lo que nosotros consideraríamos que es la mayoría de edad, antes de los 18, se había casado 2 veces, había tenido 2 hijos y un aborto. Y que no vemos que cuando hablamos de matrimonios romanos, etcétera, etcétera, estamos hablando de niñas de 12, 13 años, casadas con tipos de 27, 30, que empezaban a tener hijos. Tenemos niñas de 9 años, 10 años muertas de parto. Entonces, como muchas veces nos cuentan solo el relato a posteriori. También tenemos que ver Sí, esas mujeres fueron niñas. Sí. No les dejaron ser niñas, es lo malo. Sí, bueno, exacto. Es decir, la niña que con 8 años estaba dejando, porque la edad legal del matrimonio eran 12, pero como las prometían antes y las mandaba para casa el marido, pues de hecho la normativa romana dice que si el adulterio se da antes de la edad legal, o sea, antes de los 12, no es adulterio, lo cual significa que hay tíos de 30 años acusando a niñas de 8 de adulterio. O sea, a ese nivel. Eso nos olvidamos de que la niña estaba dejando sus juguetes en el altar y creando los juguetes para su propia hija porque se estaba embarazando un mes después. Pues vamos a recordar también qué significa, más allá de los nombres del tal, el qué significa ser mujer en Roma. Ya está. Qué bien, qué alegre he terminado, ¿eh? Igual tenía que haber invertido el asunto. Sí, que para el verano vale. Que si no esa hoja, pues esa hoja no la leeremos en verano. Y ya está. La dejamos para el invierno. Bueno. Luego, con 2 cañas cuento historias más divertidas, lo juro, ¿eh? Soy menos dramática. Bueno, pues darte las gracias por estar aquí, contarnos, acercarnos esta visión sobre Roma, sobre las mujeres, pues eso, ayudarnos a deconstruir esa historia que se nos ha inculcado desde siempre, ¿no? Desde la novela, las películas, yo lo de cómodo no lo había pensado, y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Ayudarnos eso, a mirar la historia y tener una capacidad crítica, ¿no? Hacia lo que se nos cuenta. Y a través, sobre todo, de tu charla hoy aquí, y ya hablaremos de futuros, pero además también por dejarnos este libro, que es un regalo para los que nos gusta la historia y para, pues eso, que nos acerca y nos ayuda a romper ese pensamiento más
académico también y acercarnos lo que hacemos en la academia a todo el mundo, que se agradece. Yo también lo agradezco mucho. Así que muchas gracias, Patricia, mucha suerte. Ahora, bueno, Patricia, vamos a ir al hall, va a firmar libros a quien quiera y bueno, podéis charlar con ella y... Tirarme tomates. Nada, creo. No sé si alguien tiene si alguien tiene alguna pregunta o algo. El miedo escénico, ¿eh? Y si no, como bueno, como lo que Sí, hemos dicho, tú claro. eres muy activa en Twitter, pues a lo mejor Sí, un mensaje en Twitter es o- fantástico. Sí, tu Twitter. Sí, o sea, también, o sea, si tenéis alguna duda, cuestión, pues a mí me interesa este tema, cualquier cosa, insultos no, por favor, ya por redes, que quede por escrito es un poco más feo, pero correo, Twitter, en persona, lo que sea, sentidos completamente libres de ello. Si no contesto, insistid, porque repito que tengo la memoria de Dori y muchas veces en mi cabeza he respondido, pero es mentira. O sea, yo estoy nos muy pasa a convencida de que he respondido algo y no es verdad. O sea, es que no estáis calibrando el nivel de despiste que tengo. Luego para escribir los libros tengo todo lleno de post-its, porque o sea, de verdad que soy muy despistada. Me perdí por mi barrio sacando a mi perro, no os cuento más. O sea... Pues muchísimas gracias, Patricia, por estar Gracias a aquí vosotras. y muchas gracias a todos por venir también. Bueno, que esto me lo podía llevar, ¿no? A mi casa. ¿Ves? Ahora le hemos dado Gladio y se lo quiere llevar.